Doctor José Buenas Antonio, muy noches. buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Qué placer. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Es un gusto saludarla. El doctor José Antonio Torres Iriarte es analista político, es abogado muy reconocido. Y vamos a preguntarle, doctor, sobre la coyuntura nacional. ¿Qué le parece este último tema que el presidente Sagasti ha dicho que no va ninguna auditoría de la OEA porque se tiene que respetar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, invoca el artículo 178 que ante posibles irregularidades debe ser el Jurado Nacional de Elecciones, su pleno, pues debe dilucidar el tema? Por otra parte, la señora Keiko Fujimori dice vas a pasar a la historia como un presidente improvisado, como, a ver, ¿cuáles son las palabras que ha dicho para... Keiko lo dice un presidente por accidente. ¿Qué opinión Sí, amerita, así, doctor Torres? efectivamente. Bueno, ha trascendido la respuesta que el gobierno, a través del ministro de Justicia, ha transmitido a la señora Keiko Fujimori, quien había solicitado a través de un escrito durante esta semana al señor Sagasti para que solicite auditoría a la Organización de Estados Americanos. Y es verdad que la respuesta no es la satisfactoria que esperaba la ciudadanía. Creo que el señor Sagasti, cuando habla de neutralidad y a través de su ministro de Justicia invoca la neutralidad que el jefe de Estado y el gobierno debía mantener respecto al proceso electoral, olvida que él no ha tenido la debida neutralidad y que pareciera que ha tomado partido por una proclamación casi inmediata o mediata del señor Pedro Castillo. Lo grave de esta situación, más allá de la estrechez de los resultados electorales, es que existen evidencias, ya no solo hallazgos, sino evidencias y hasta certezas de un manejo irregular de parte de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. La declinación del doctor Arce Córdoba, el haber asumido funciones del doctor Rodríguez Montesa, el que el quinto miembro del Pleno del Jurado Nacional nunca se eligiese oportunamente, es decir, el representante de los abogados de Lima, han generado esta situación de empate en algunas votaciones, el voto dirimente del doctor Salas Arenas, que además ha sido cuestionado por su militancia en partidos de izquierda marxista durante largos años y su condición de abogado de terroristas. Entonces hay una serie de razones para desconfiar de los resultados electorales y sobre todo porque hay un hecho que los matemáticos, los estadísticos han puesto de relieve cuando han hecho un estudio analítico de los resultados de primera y segunda vuelta. No se explica cómo una candidata que compitió con 18 candidatos en la primera vuelta, que obtuvo votos en muchas mesas, en miles de mesas, sin embargo, siendo solo 2 candidatos en segunda vuelta, no haya obtenido ni siquiera un voto en segunda vuelta en centenares de mesas de sufragio en todo el país. Se habla de falsificación de firmas, se habla de un padrón donde no se ha hecho la depuración de los fallecidos desde hace varios años, que han quedado habilitados para sufragar menores de 18 años, y la RENIEP y la OMPE, con una serie de pretextos, no han puesto a disposición del Jurado Nacional de Elecciones, y el propio jurado no ha solicitado formalmente a estos organismos electorales la entrega del padrón de cada mesa de sufragio para hacer, doctora Morocho, un simple cotejo entre el acta de sufragio de una mesa determinada y el padrón de electores de la mesa para verificar cuántas personas sufragaron, cuántas personas firmaron el padrón, cuántas registraron su huella dactilar y cuántos votos registra la mesa de sufragio en determinado lugar. Por lo tanto, yo considero ya, que, por lo tanto, yo considero que ese proceso electoral adolece de graves irregularidades, y más allá de los resultados y la proclamación de un candidato o una candidata en los próximos días, creo que lamentablemente el país se va a encontrar ante una situación irregular, y como se ha manifestado ya en los últimos días, no se recuerda ningún proceso electoral tan cuestionado como el que se está desarrollando en el 2021 en el Perú. Tenemos ya, bueno, en las noticias que el Jurado Nacional de Elecciones dice que ya para el 15 de julio estaría proclamando al futuro presidente o presidenta. Estamos con un país fragmentado, doctor Torres Iriarte, y también hemos escuchado alguna voz aprista que dice, al estar en un Estado democrático, pues tendremos que, digamos, respetar el resultado.
¿Usted considera que debe ser así o luchar hasta el Yo final, creo como que dice la señora creo que el Fujimori? Jurado Nacional de Elecciones está desprestigiado. Creo que la OMP no garantiza un proceso transparente. La RENIEC, donde la señora Boluarte ha tenido funciones de jefa a nivel del distrito de Surco, y donde además el Jurado Nacional ha cometido una grave omisión, porque si el Jurado Electoral Especial no permitió la postulación de la candidata Dina Boluarte al Congreso de la República, ¿cómo la habilitó el Jurado Nacional para que postule la vicepresidencia? Estos hechos son graves, porque la ley de elecciones es muy taxativa respecto a los funcionarios y trabajadores, y más aún no hace distingo entre funcionarios y trabajadores de los organismos electorales. Quien trabaje en la OMP, trabaje en la RENIEC o el Jurado Nacional de Elecciones, no puede postular a un cargo de elección popular congresal o presidente o vicepresidente de la República, salvo que haya renunciado con 6 meses de anticipación, y no es el caso de la señora Boluarte, que solo solicitó licencia sin goce de haber 30 días antes de la primera vuelta electoral. Por lo menos como una muestra de transparencia, creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería declarar la nulidad de oficio de esta postulación irregular de la señora Boluarte, pero además de eso, el que el Colegio de Abogados no haya podido oportunamente elegir por una serie de situaciones enojosas en las que hay complicidad de la decana, las autoridades del Colegio de Abogados de Lima, y la permisividad o complicidad de la OMP, que siempre objetó que el padrón no estaba actualizado, que había que actualizar algunos datos de los colegiados de Lima, y siempre se postergaron y se hicieron uso de maniobras dilatorias para que no se elija al 5º miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Y más aún, creo que el país debe reconocer los resultados siempre y cuando haya una vocación de rectificación de parte del Jurado Nacional de Elecciones, de revisar y cotejar las actas de sufragio con los padrones electorales. Si este requisito no se cumple, creo que va a haber siempre una enorme duda sobre la condición de presidente electo, ya sea del señor Pedro Castillo o incluso de la señora Keiko Fujimori. Lo cual resultaría lamentable, teniendo en cuenta las circunstancias tan delicadas por las que vive en no existe, país, doctora, un plazo perentorio. Cuando se habla que el 15 de julio es la fecha prevista para proclamar a un presidente, ni en la ley de elecciones ni en la Constitución existe un plazo perentorio. Si no hay un resultado transparente y prístino para los próximos días, creo que quien podría asumir por mandato del próximo Congreso sería el congresista electo presidente de la mesa directiva del Congreso a instalarse el próximo 26 de julio. No hay que olvidar que las juntas preparatorias deben instalarse el 16 de julio y que el Congreso el 26 de julio debe elegir a su mesa directiva. Si a esa fecha no tuviésemos un presidente electo o presidenta electa, creo que correspondería que transitoriamente asuma el despacho presidencial el presidente del Congreso electo por los nuevos congresistas elegidos en los comicios de la primera vuelta del 11 de abril. ¿Y qué pasaría, doctor Torres Iriarte? ¿Volvería todo a foja cero? Quiere decir que nuevas elecciones en ese contexto que estoy indicando. Doctora, claro, hace poco yo escribí un artículo haciendo un paralelo o una aproximación entre el proceso político del 2000, donde Alberto Fujimori fue proclamado presidente, asumió la presidencia, ¿no? Y sin embargo surgió un gobierno de transición como el del doctor Paniagua, que convocó a nuevas elecciones en el 2001 ante la renuncia del señor Fujimori vía fax, y además eligió a nuevas autoridades electorales. Creo que una salida política que yo no descarto, siguiendo, digamos, un paralelismo entre el proceso político del 2000-2001, es que se convoquen a nuevas elecciones bajo la égida de un nuevo gobierno de transición y con autoridades electorales, llámese Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMP, totalmente renovadas, porque actualmente las autoridades en funciones han demostrado que no están a la altura de sus obligaciones y no han transparentado de manera, creo, intencional el cotejo de firmas, el cotejo del padrón electoral con las actas de sufragio. Más aún, no debemos olvidar que el Jurado Nacional de Elecciones en horas de la mañana, hace 2 semanas, dijo que iba a ampliar el plazo
¿no? Hasta más allá de las 8 de la noche y horas de la tarde se rectificó y dijo la presidencia del Jurado Nacional que iba a mantener los plazos establecidos en la norma. Entonces no pueden haber esas marchas y contramarchas, porque creo que ya la comunidad internacional, más allá de lo que diga la OEA, más allá de lo que diga el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya está tomando nota que en el Perú la ciudadanía se viene movilizando pacíficamente, reclamando transparencia y resultados que sean ajustados al derecho y a la verdad. Creo que el voto ciudadano debe ser respetado, y más aún en un resultado tan apretado de solo 44.000 votos de diferencia y con más de 1.000 actas impugnadas o con recursos de nulidad interpuestos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Torres Iriarte, en el Congreso de la República se ha conformado una comisión de justicia para ver justamente los responsables, investigar si hubiera, qué es lo que ha sucedido en el interior del Colegio de Abogados de Lima para que no puedan haber elegido a su representante. ¿Qué opinión? Bueno, definitivamente creo que la verdad va a salir a la luz. Yo no creo que haya sido casualidad que la decana, la doctora Portocarrero, y la OMPE no hayan tenido coincidencia y objetivos claros para hacer viable un proceso electoral. Primero, cuando no había pandemia, no se hizo oportunamente, y cuando la pandemia y la cuarentena se estableció en el país como una medida sanitaria, se invocó razones de bioseguridad y luego se invocó razones de que el padrón no estaba actualizado, se convocó a elecciones, se inscribieron candidatos, luego se invocaron una serie de razones y pretextos que en mi concepto han impedido dolosamente, porque creo que ha habido intencionalidad en la que ha jugado un papel las autoridades del decanato y del Colegio de Abogados en complicidad con la OMP, porque estoy convencido cada vez más que el señor Piero Corvetto no actuó con la diligencia y la probidad que corresponde para él incentivar el desarrollo de un proceso electoral que iba a elegir al 5º miembro del Jurado Nacional de Elecciones, porque de esa manera se da un suprapoder al doctor Salas Arenas, que tenía voto doble y dirimente en una serie de procesos y causas que se decidieron en última instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Desde ahí ya existió una voluntad, en mi concepto, de fraude. Nosotros estamos solicitando pues al Congreso que investigue en forma profunda, que haga el levantamiento de las comunicaciones, también que se una la investigación la investigación que está en la Fiscalía de la doctora Sandra, la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí? De crimen organizado, para ver qué es lo que ha sucedido, porque tenemos que saberlo, amable televidente. Usted como ciudadano merece respeto. La Constitución Política del Perú ordena al Colegio de Abogados de Lima, en su artículo 179, que debe tener un pleno debidamente conformado. Y el representante, uno de los representantes, el que tiene un voto, quizás el decisivo, es el que debió estar ahí. Entonces, al interior del Colegio de Abogados de Lima, se les dice, doctor Torres Iriarte, tenemos que saber la verdad, porque totalmente de acuerdo. Y aunque alguien podría hablar, porque el doctor Salas Arenas siempre habla de plazos vencidos, plazos perentorios, incluso dijo hace ya unos días atrás de que no había tiempo para examinar y cotejar firmas o padrones electorales con las actas de la mesa de sufragio, cuando no se puede invocar razones de tiempo, porque repito, no hay un plazo perentorio para proclamar a un presidente electo, más aún en un proceso tan difícil, tan crítico y con tantas irregularidades manifiestas, ¿no? Yo creo que en condiciones de absoluta normalidad, creo que el país podría haber respondido mejor movilizándose en las calles y plazas reclamando justicia electoral. Creo que de alguna forma, aunque las marchas han sido multitudinarias y se anuncian marchas para el día de mañana, sin embargo, estas podrían ser más contundentes en una situación distinta, porque definitivamente, como usted lo ha dicho hace unos minutos, aún la pandemia sigue acechando la vida y golpeando la vida de muchos peruanos, ¿no? El proceso de vacunación es todavía lento, es progresivo, tiene una cobertura aún limitada, y todo eso está generando cierta resistencia para que la gente proteste, porque creo que el día que más peruanos salgamos a protestar
pidiendo justicia electoral y transparencia en los resultados, creo que la comunidad internacional será debidamente notificada para que interponga a través de los organismos pertinentes la realización de auditorías que son realizadas por gente muy calificada, expertos en software, en informática, y debería hacerse una auditoría sobre el software de la OMPE, sobre los centros de cómputo de la OMPE, sobre los procesos y procedimientos usados a lo largo de la primera y segunda vuelta, porque tengo la impresión que no solo se ha realizado un fraude en la segunda vuelta, sino hay indicios de fraude en la primera vuelta, incluso en el otorgamiento de bancada a partidos como Somos Perú y el Partido Morado, que tuvieron votaciones sospechosamente importantes en zonas alejadas donde estas organizaciones políticas no tenían ninguna presencia electoral en procesos anteriores. De tal modo que cuando se sepa la verdad y se examine las cifras y se haga una auditoría posteriormente, seguramente que se sabrá, más allá de los resultados y de la proclamación de un presidente de la República, se sabrá qué pasó en segunda vuelta. Y un detalle, doctora Morocho, no a pocos le ha llamado la atención, pero yo quiero resaltar lo siguiente. ¿Por qué en primera vuelta y por qué en segunda vuelta solamente la empresa Ipsos Apoyo fue la única que exclusivamente realizó trabajo estadístico de boca de urna y de conteo rápido? ¿Por qué no hizo ese trabajo similar Datum, CPI, Instituto de Estudios Peruanos y otras encuestadoras que venían trabajando en la medición de la intención de voto en las semanas previas a la primera y a la segunda vuelta? La noche de las elecciones salió el señor Alfredo Torres, dio resultados de boca de urna. Horas después dio resultados de conteo rápido. Y luego la OMPE empezó a dar resultados tratando de ajustarse a las cifras de apoyo. Yo creo que hay incluso un cártel de las encuestadoras, porque no me explico cómo, habiendo varias encuestadoras en el mercado de opinión y análisis electoral, solo una hizo trabajo de campo el día de los comicios. Es muy sospechoso, por lo menos. Bueno, esperemos pues sobre todo que ya pasados los resultados o lo que se tenga que dar, el país no siga dividido, doctor Torres Iriarte, sino encontremos una unidad. Somos un país muy golpeado por la pandemia. ¿No? Siempre la segunda vuelta polariza porque el diseño de una segunda vuelta electoral que fue recogida de la Quinta República o la Constitución de Francia del año 58, siempre polariza porque hay solo dos candidatos que pasan a competir en una segunda vuelta, pero sin embargo cuando la polarización pone en riesgo la transparencia de los comicios y además hay una polarización también política e ideológica, porque no podemos obviar que el señor Pedro Castillo es un marxista-leninista convicto y confeso, y que esta mañana hoy hace pocas horas ha anunciado que el primer día de su gobierno, una vez que preste juramento y una vez que dé su mensaje a la nación, convocará a una asamblea constituyente, pero de otro tipo, no por elección popular, sino de naturaleza corporativa, ¿no? Entonces, creo que un candidato que no da declaraciones, que no brinda conferencia de prensa, que tiene un lenguaje ambiguo respecto a temas cruciales para la vida nacional, eso es lo que agrava, digamos, las dudas y el temor de muchos ciudadanos que piensan que el país se encuentra en riesgo de caer bajo una amenaza totalitaria que ponga en riesgo la continuidad de un sistema político y democrático en los próximos años en el país. Lo cual esperemos que de proclamarse al profesor Castillo en determinado momento, si es que se llega a dar, que no sea así, ¿no? Que modere su discurso y que piense en el bienestar del país. Igual se lo decimos a la señora Keiko Fujimori, si en todo caso, por alguna circunstancia que está un poco más lejana, la proclaman, pues igual, señores, a tratar de guardar la calma respectiva, tengamos tranquilidad. Muchos hogares, y lo decimos en cada momento y lo reitero, estamos golpeados por la pandemia. Personas que en este momento están luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos a personas que no tienen los recursos necesarios, otras han perdido el empleo, otras han perdido a la totalidad de su familia. Entonces, un poco más de empatía. Todas las fuerzas políticas, las personas independientes, como es mi caso, etcétera, todos tenemos que contribuir.
el resultado que se dé y las acciones legales que se tengan que dar. Y bueno, estamos en un estado democrático, doctor Torres Iriarte, y le pedimos la tranquilidad al pueblo peruano. Protestar sí. Igual hace unos días participé en esta protesta en la puerta del Colegio de Abogados de Lima, convocado, bueno, nadie sabía quién lo había convocado, pero en fin, y yo protesté por el tema del jurado, porque represento la voluntad de mucha gente que dice quiero que se elija, al margen que yo esté candidando o no. Es injusto que un pleno de jurado nacional de elecciones en estos momentos tan trascendentales esté sin uno de sus miembros. Eso no es posible. Hoy en día quizás se entiende mejor lo que antes decíamos acá en el canal y en el programa, en la importancia del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero sobre todo que no existan pues aquellas personas que quieren, como el congresista Valdés lo está haciendo, su dictamen para que de una vez pues le quiten la representación, no nos echen la culpa. Es decir, los que tuvieron la desidia están en el interior del Colegio de Abogados de Lima, y por más que me han llegado las noticias que quieren mandarme a ética, yo no sé a quién quiere mandar a ética o a quién quieren presionar, porque si a mí me va a empezar a querer presionar con mandarme a ética, a mí no me ha presionado ni siquiera en la época del CIN, cuando yo iba a casos difíciles, cuando tenía 22 años. 20 y tantos años después, imagínense yo si no estaré más reforzada y con las ganas de querer transparencia. Uno invoca la transparencia, invoca los hombres y las mujeres de derecho, nosotros nos debemos justamente al sentido de la justicia, de los valores y de la ética y de la probidad. Si decidí candidatear al Jurado Nacional de Elecciones, es simplemente porque ya se vaticinaba pues que las cosas estaban. No participé en la primera convocatoria, este año decidí participar y no se han dado, entonces tiene que haber una investigación. No sé por qué tanto les incomoda en el interior del Colegio de Abogados de Lima que uno pida que se esclarezcan los hechos. Además, la Comisión de Justicia no se ha conformado porque yo les he ido a pedir que las conformen, no tengo ese poder. No, la han conformado porque lógicamente... Una medida intimidatoria, ¿no? Intimidatoria contra el ejercicio del derecho de opinión y de participación política y gremial en este caso, ¿no? Lo propio está pasando con otros ciudadanos que se expresan en una plaza. Alfredo Barnechea, por ejemplo, está siendo denunciado e investigado por el Ministerio Público por haber expresado una opinión en un acto público donde simplemente hizo uso de la palabra como ciudadano y manifestó su punto de vista sobre la coyuntura nacional o política, ¿no? Y entonces creo que el Ministerio Público, que incluso acogió con mucha celeridad la supuesta agresión de la que fue víctima el señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE en el Club de Regatas, demuestra mucha prolijidad, mucha disposición, son muy proactivos cuando se trata de victimizar a determinados funcionarios que tienen grave responsabilidad en este momento de dificultades y de crisis política y de poca transparencia en el proceso electoral. Creo que hay que dejar de lado esas medidas coercitivas, punitivas e intimidatorias que están poniendo en práctica funcionarios del gobierno, porque no hay que olvidar que el señor Sagasti instruyó a la ministra de Defensa para que denuncie ante el Ministerio Público, por intermedio del procurador del Ministerio de Defensa, a todos los oficiales en situación de retiro de las tres armas que habían expresado su punto de vista político sobre la coyuntura nacional, ¿no? Es un acto de abuso que se está perpetrando de parte del señor Sagasti hacia los militares que han dado su vida y sus servicios a la patria a lo largo de largos años de lucha contra el terrorismo y la subversión en el país. Entonces, cuando el señor Sagasti, encargado del despacho presidencial, dice que él mantiene su neutralidad, creo que no lo está haciendo, porque solo el hecho que haya instruido a la ministra de Defensa para que se formulen denuncias ante el Ministerio Público por delito de sedición, rebelión hacia oficiales distinguidos en situación de retiro, creo que es un hecho grave que no puede ser dejado de lado porque demuestra la conducta poco neutral y proclive a la candidatura del señor Castillo, que en varios momentos, y ya habrá oportunidad de explicar al detalle, ha manifestado expresamente el señor Francisco Sagasti.
Bueno, nosotros esperamos pues que aquellas personas que no respetan la Constitución política y no respetaron el llamado constitucional que les indica la Constitución en el artículo 179, que son los representantes del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pues simplemente hagan un mea culpa y no me atribuyan a mí. Yo no tengo nada que ver en el tema, simplemente voy y protesto por lo que es. No tenemos representante, soy una ciudadana. Claro, y soy una ciudadana, efectivamente, soy una ciudadana que protesta porque puedo hacerlo y porque muchos abogados simplemente están cansados de esta gestión que va a llegar a sus 4 años sin haber amparado a muchos de los abogados que han perdido. Claro, entonces lo único que queremos es que de una vez elija y que se fije una fecha y ganará el mejor de los 8. Y eso se llama tolerancia y respeto sobre todo a la Constitución política. Doctor Torres Idiarte, ya nos están tocando la musiquita y eso quiere decir que ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Es un gusto siempre participar y gracias por los minutos que me ha ofrecido y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ha sido el doctor José Antonio Torres Idiarte, analista político.